sino por la revelación de la Escritura. El tipo de predicación que estamos llevando a cabo, hermanos, es el tipo de predicación que falta en todas las iglesias, al menos de Guadalajara, México. Son pocas las iglesias, hermanos, que tienen temor de predicar la palabra expositivamente. Me refiero a leer la Biblia y después explicarla a fin de que tú la entiendas. No metiendo la interpretación del hombre, sino interpretando la Biblia con la misma Biblia. Esta predicación, este tipo de predicación que dan los hermanos de esta congregación, Cuernavaca, que lo están haciendo ya en León. Hermanos, es una predicación que no se escucha en las iglesias. Las iglesias normalmente predican predicaciones o mensajes temáticos, es decir, vamos a hablar hoy de la prosperidad. Sacan versículos de toda la Biblia de la prosperidad, los meten en una licuadora y lo predican. Pero probablemente de la prosperidad que habla aquel versículo no es de la prosperidad que yo estoy hablando. Entonces sacan textos de contexto y como no usan la palabra como Dios la inspiró, no hace nada más que únicamente emocionar la carne, salirte inflado como si fueses a ver a un comentarista, un Alex Day, ¿qué es? Un motivador. Y sales motivado, pero es lo que es el alimento que normalmente la mayoría de los que son aquí cristianos recibíamos. Un mensaje motivador que no hizo nada. Por eso nuestra vida cristiana iba abajo, arriba. Pero cuando empezamos a hablar a escuchar el consejo de Dios, de parte de Dios, delante de Él, las cosas comienzan a cambiar. El ciego ve, el sordo oye. El que está en vicios empieza a aborrecer, el idólatra abandona ídolos. Y ya no es como decía el hermano Jonathan, ya no es algo imperativo por orden, deja de pecar, sino tú comienzas a tener conflicto con el pecado y cada vez más te sientes pecador, sucio, y es ahí en donde uno se da cuenta que Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para odiarnos a nosotros mismos. Señor, ¿cómo me amas si soy así? ¿Cómo puedes amarme, Señor? Y eso es una señal muy buena, cuando tú te sientes pecador, cuando tú te has visto y te ves incómodo y no te gustas y ya estás enfadado de ser mentiroso, de a lo mejor drogarte o mentir y ser hipócrita o ser iracundo y no te gusta ese ser, es porque el Espíritu Santo está tratando en ti. Es una bendición, hermanos, que nos confronte el Señor. Pero el tema de hoy, amados, nos va a decir mucho con respecto a esto, la necesidad de Él. ¿Pueden leerlo ustedes? ¿Cómo se llama? El Señor se compadece, prueba y enseña. Yo quería poner, el Señor se compadece, el Señor prueba, el Señor enseña, para que no hubiera ni la menor duda de que es el Señor el que hace todo esto. Pero por ahí mis consejeros gramaticales me dijeron, no, es un error de gramática, ya dijiste el Señor, ya no vuelvas a repetir Señor. Pero bueno, el mismo Señor se compadece, el mismo Señor prueba y el mismo Señor enseña. Amén, hermanos. Vamos a leer del capítulo 6 de Marcos, versículo 30 al 44. Espero que el Señor nos permita llegar al final, si no al menos vamos a llegar al versículo 34. Saben que hemos estado escudriñando, hermanos, versículo a versículo y tardamos buen tiempo en cada uno de ellos. Versículo 6, 30 al 44. Agradezco a Dios por la vida de los hermanos que permiten poder pasar esta transmisión en vivo y nos ven hermanos de otros países y se conectan ahí, hermanos que no pueden congregarse, escuchen mensaje. Gracias a Dios por el ministerio Dios es Santo y los hermanos que nos ven en vivo, saludos a todos, hermanos. Dice la palabra de Dios en el versículo 30, hermanos. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Haberse sentido los discípulos apresurados, atormentados y muy cansados
ante esta situación. Aunque sabemos, hermanos, obviamente que la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo ha permitido que los que escriben usen de pronto algunos sentidos irónicos o sarcásticos. ¿Me doy a entender? Es inspirado por el Espíritu Santo, mas Dios quiere que entendamos la situación a tal grado que permite que haya comentarios en la Biblia un tanto irónicos o sarcásticos. Leímos uno el domingo pasado acerca de Juan el Bautista, cuando le nombra a Herodes como rey, y no era rey. No es que se equivoca, sino que el Espíritu Santo permite que el escritor muestre un tanto de sarcasmo en algunos comentarios. El apóstol Pablo es especialista en ello. Imaginen, hermanos, entonces en estos pasajes, traten de visualizar lo que ellos estaban pasando. Me refiero a los discípulos, apresurados, atormentados y muy cansados. Las necesidades, hermanos, eran muchas, las multitudes eran grandes y los discípulos no encontraban tiempo ni para comer, hermanos, ni para comer. Si estar ocupados ya era un problema para ellos, aún se pone peor. Se puso peor para ellos. Gracias, hermano. Entonces, estos pasajes nos van a demostrar lo tan hombres, tan humanos que eran los apóstoles, hermanos. Y es lo que pasa hoy en día. Nuestro problema es un mundo en donde los expertos han conseguido eliminar todo tipo de flexibilidad. Los expertos y la ciencia, en lugar de ayudar, hermanos, han echado a perder al hombre. Los aparatos innovadores, los electrónicos, no nos ahorran mucho trabajo como creemos, hermanos, sino al contrario. Nuestra comunicación, la tecnología, las redes sociales, por ejemplo, lo que hacen es crear más barreras entre nosotros en lugar de unirnos. Y nos cargan de más trabajo en lugar de quitarnos más trabajo. Un ejemplo de esto es, ¿qué pasaba con la comunicación antes de que hubiese teléfono celular? Antes de que hubiera Facebook, antes de que hubiera email. ¿Podíamos vivir, hermanos? Pero ¿qué pasa si ahora no tienes tu teléfono celular? Has trabajado más, trabajas más con la tecnología, te cargas más de trabajo, recibes más llamadas, no tienes tiempo libre porque suena y apenas vas a dedicarte a algo y ya te llegó un mensaje, hay una cola de gente esperándote ahí. Entonces, realmente es peor, hermanos, de lo que nos imaginábamos. En lugar de darnos tiempo, nuestro tiempo de ocio se llena de tareas. ¿Estás de acuerdo? En lugar de tener tiempo de descanso, el tiempo de descanso se convierte en tiempo de tareas, porque aún voy a descansar y estamos ahí en el teléfono, en la computadora, en WhatsApp, estás trabajando tu cerebro, descansas poco. Pero aún peor, hermanos, son las interrupciones. Porque si nosotros nos pudiéramos concentrar en lo que estamos haciendo en el momento, podríamos terminar el trabajo mucho más rápido. Si solo nosotros, hermanos, pudiéramos planear nuestro trabajo y llevarlo a cabo conforme a nuestro plan, la vida sería más simple si no fuera por el teléfono. Nosotros tenemos una tarea, la vamos a emprender y de pronto, bueno, sí, oye, que fíjate que el otro que es, ya te cargaste de otra cosa y dejaste de hacer lo que estabas haciendo. Muchos piensan que no, que nos ahorra trabajo, y en ciertos aspectos sí, hermanos, porque a fin de cuentas dejamos de recorrer distancias, o dejamos de hablar con la gente directamente, o de reunirnos con ellos físicamente, pero a fin de cuentas sigues atado de otra manera. Y probablemente peor, porque antes sin teléfono, sin comunicación, podías esconderte y nadie sabía dónde estabas ni te buscaban, pero ahora no. ¿Por qué no me contestas si está online? Ya tiene 2 palomitas azules, yo les digo mucho. ¿Por qué no me contestan si ya vieron el mensaje? Nos cargamos, hermanos. La vida sería más simple si no fuera por estos medios de comunicación, aunque muchos piensan lo contrario. De pronto sale una persona con una pregunta, estás con tus hijos, vas a hablar con ellos, vas a descansar con ellos y sale alguien con una pregunta. Hermano, ¿va a haber reunión? O el requisito imprevisto del trabajo urgente, saliste de trabajar, eres un empleado de calidad, emprendido ahí con el trabajo y de repente ya te vas a ir y mensaje, tienes que regresar, te faltó esto. ¿Qué hago? Ni modo que no. Hay algunos aquí que les pasa eso, patrones abusivos, que cumplen con su horario y les siguen cargando la mano, ¿no? Es increíble, hermanos. O los que trabajan en algunas tiendas de autoservicio, que de pronto
ya se terminó, ya son las 8, ya cerramos, pero hay una cola inmensa, hermanos. Así es. O simplemente estás dormido, estás descansando y timbra una llamada, como te decía, y comienzas a trabajar. Entonces, todos estos pasajes en esta historia, hermanos, obviamente sabemos que Dios hablaba en ese tiempo lo que sucedió con ellos, pero también la Escritura nos habla hoy. Estos pasajes nos van a confrontar porque hemos sentido, amados, lo que sentía esta gente, los discípulos, pero también hemos sentido lo que ha sentido la gente que fue a buscar a Jesús. Hemos sentido, hermanos, en ocasiones, como les voy a platicar más adelante, que estamos a punto de gozar de un momento en familia o de descansar, y de pronto cambia mi plan porque los medios de comunicación me comprometen con otro quehacer y me distraigo. Pero al mismo tiempo, hermanos, también normalmente las personas que nos buscan por una necesidad. En este caso, hermanos, quienes estaban buscando a Jesús y a los discípulos eran personas que estaban enfermas físicamente y espiritualmente. Era gente con una desesperación tremenda, una necesidad de sentir el tacto de Jesús, una necesidad de escuchar su palabra, una necesidad de ser sanados, una necesidad de ser restaurados, una necesidad de ver a lo mejor a sus hijos caminar o a sus muertos volver a la vida. No sé si tú alguna vez has sentido la necesidad de buscar ayuda. Llega un momento que el pecado o la enfermedad te llevan a una situación de depresión o de opresión tan fuerte que necesitas pedir ayuda, y no al hombre sino a Dios, hermanos. De hecho, Dios ha llamado a mucho pueblo a través del sufrimiento. Es algo injusto, ¿no? Es como orábamos, buscamos a Dios cuando estamos en necesidad, pero cuando estamos en bonanza, pues hola Dios, gracias por este día. Pero la realidad, hermanos, que el dolor nos lleva a buscarlo a Él. Alguien dice por ahí que el dolor es necesario para ir a Dios. Muchos hemos llegado a través del dolor, de una mala experiencia al Señor. La mayoría de nosotros tenemos un pasado tormentoso. Causó dolor, destrucción. El mismo Satanás pensó abolirnos, y lo que no sabía, que entre más presionaba y más nos llevaba a tinieblas, más íbamos a ver resplandecer la gracia poderosa del Señor Jesucristo. Lo que él no sabía, como con Juan el Bautista, que al cortarle la cabeza, en lugar de vencer la obra de Dios, la estaba explotando, hermanos. Él no sabía que al momento de mandar a sus hijos a matar cristianos, en lugar de que terminara con la iglesia cristiana, la iglesia se multiplicaba. Pero esta gente, hermanos, la cual parece ser muy inoportuna, ellos iban a rogarle a Jesús que los dejara al menos tocar el borde de su vestido para ser sanado. ¿Tú sabes por qué ellos sabían que tocar el borde de su vestido los iba a sanar? Porque ya se había corrido el rumor de que aquella mujer que era conocida e intocable por todos, había visto a Jesús y a discreción, porque no conocía los atributos de Jesús. Ella pensó que Jesús la iba a rechazar y dijo, nadie me va a ver. Se metió entre la multitud, la mujer inmunda, y tocó y se fue. Ella tenía una fe en el poder de Dios, hermanos, pero no tenía fe en los atributos bondadosos del Señor. Ella a lo mejor se imaginaba que Jesús la iba a reprender. ¿Por qué me tocas? Es mi poder. Sabía que tenía poder, pero no conocía a Jesús. Por eso cuando Jesús voltea y pregunta, yo imagino a la mujer escondiéndose en la multitud, hermanos, para que Jesús no descubriera que ella había sido. Hasta que el mismo Espíritu la llama y la hace confesar, yo fui quien te tocó. Pero la gente quería ir, hermanos, si podemos entender. Y eso es lo que hoy vamos a estudiar, amados. El Señor se compadece, el Señor prueba y el Señor enseña. El Señor no es un Señor que únicamente nos dice qué hacer, sino Él lo hizo primero para que nosotros lo hiciéramos también. Y era el Señor. El Señor, es el Señor. Entonces Marcos, versículos 30 al 32, vamos a empezar con la primera porción, hermanos. Versículo 30, ya saben que desmenuzamos los versículos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Para que no haya duda,
Para que no haya mala interpretación, ¿les parece si usamos la misma Biblia para interpretar lo que voy a predicar? Gloria a Dios. Marcos versículo 30 habla de esto, que es la parte importante. Y los apóstoles se juntaron con Jesús. Dice, y los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Ojo en el versículo 30. ¿Recuerdas qué pasa en los versículos 29 para atrás? ¿Qué pasó con Juan el Bautista, hermanos? Murió muerte natural, ¿verdad? Le cortaron la cabeza y la pusieron en un plato. El Señor Jesucristo sabe lo que ha pasado, los discípulos también, pero es como cuando llegas muy emocionado de un partido de fútbol o de alguna tarea, un examen que pasaste y tu papá dice que tu abuelita chocó. No tiene nada que ver con lo que acaba de pasar, pero se me ocurrió. Que chocó tu familia. ¿Cómo que chocó? Sería la respuesta, ¿no? Chocó tu familia, sí papá, ya sé, pero ¿qué crees? Pasé el examen. Eso es lo que sucedió aquí. Sucede que los discípulos, los apóstoles saben que Juan el Bautista acaba de ser decapitado. El Señor Jesucristo probablemente les va a platicar la desgracia o tocar detalle. Y ellos le dicen, sí, ya sé, pero déjate cuento cómo nos fue. Eso es increíble. Claro que me habla de la seguridad de los apóstoles, de saber que aunque Juan haya muerto, hay vida. Hay vida, hermanos. Pero es muy chistoso porque a fin de cuentas, hermanos, era para que los apóstoles llegaran frente a Jesús y Jesús los encontrara y les dijera, ¿qué creen, hijos? Es verdad, Juan el Bautista fue decapitado. ¿Cómo? ¿Cómo que fue decapitado? ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue? Pero ellos no, hermanos, no se enfocan en eso, sino se enfocan en la obra que han hecho. Por eso inmediatamente del versículo 29, hermanos, mira lo que dice. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron, tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Normalmente, ¿qué hace la gente en los sepulcros? Lloran, están sufriendo. La gente sabía que Juan el Bautista había sido decapitado, hermanos. Juan el Bautista era muy famoso. Tan famoso que con quién se codeaba y a quién le predicaba, ¿recuerdan? A Herodes, hermanos. Entonces, ¿qué sucede con nosotros si llegamos a un lugar después de una buena misión como la que nuestros hermosos jóvenes hicieron ayer predicando aquí? Todos los jóvenes que son mayores de 14 años fueron a predicar el evangelio ayer a toda esta zona, hermanos, con los hermanos Ale y Tony. Casa por casa, persona por persona, confrontaron. Aquí está Cristo ya, ¿has visto la capillita que está ahí con una cruz? Y ahí estamos para que vayas. Si los jóvenes hubieran llegado ayer conmigo, hermanos, a platicarme lo emocionados que estaban por la gloria de Dios que habían visto al predicar el evangelio, y yo lo recibo, fíjate que acaba de haber un accidente, fulano chocaron horriblemente. Yo te aseguro que los jóvenes no me dicen, sí pastor, ya sé, pero déjate cuento. ¿Qué? ¿Chocó? ¿Cómo? Imagina lo que los apóstoles vieron para decirle a Jesús, sí ya sé, Juan murió, déjame te platico. Imagina lo que los apóstoles vieron. ¿Qué pasa, hermanos, que eran violentos en su vida de muerte después de pelearse con alguien? ¿Cómo terminaban después de un acto de mucha acción o de mucha emoción? Temblando, cansados, boca entumida, a lo mejor náuseas, a lo mejor dolor de cabeza, a lo mejor manos temblorosas, nervios, falta de apetito. Los apóstoles llegaron así. Los apóstoles se juntan con Jesús y le cuentan todo lo que habían hecho, lo que habían enseñado. Señor Jesucristo los comprende, se compadece de ellos y dice, vengan, versículo 31, venid vosotros aparte a un lugar desierto y reposen un poco. Los vio muy emocionados, hermanos. Ayer que los jóvenes llegaron, los recibimos aquí con unas buenas tortas y una buena naranjada. Sabíamos que venían emocionados y obviamente nosotros también. El Señor Jesucristo los vio y dijo, ay, mis pequeños, Juan el Bautista acaba de ser decapitado, un desorden increíble acaba de suceder, la profecía sigue avanzando, la escatología se inauguró, esto se va a poner de mal en peor, primero Juan, ahora sigo yo, y ellos vienen a decirme, a presumirme todo lo que han hecho. Vengan, hijitos, vamos a descansar un poco. Dice adelante, porque eran muchos los que iban y venían. ¿Qué hacían esos hombres que iban y venían? ¿Recuerdan con Jesús? Eran sanados, hermanos.
Jesús les enseñaba, pero la mayoría iban porque les convenía ir. Querían milagro. Pero es a tal grado de tanta gente que dice esa porción B del versículo 31, la porción última, dice que ni tenían aún tiempo para comer. Lugar, dice, o tiempo para comer. No tenían tiempo para comer. Dice el versículo 32, y se fueron en un barco al lugar desierto aparte. Hermanos, ¿se te hace justo que después de una jornada de milagros, de emoción, imagina, no sé si tú has estado alguna vez enfrente de una persona endemoniada? Enseñábamos que hay personas que manifiestan demonios hoy en día, hermanos, que ese no es nuestro foco, el enemigo no merece tanta atención, pero hay. Pero imagina los apóstoles que podían o tenían los dones extraordinarios, lo que el Señor Jesús hacía, ellos lo hacían en su totalidad. Es lo que creen hoy en día muchos que tienen, y por eso se autonombran apóstoles, y creen que tienen todos esos dones extraordinarios. Obviamente no los tienen, pero Dios sigue obrando como Él quiere, amén. Él sana, Él hace lo que Él quiera, Él resucita un muerto. Pero imagina hombres como tú y como yo, estar enfrente de gente moribunda y que revivieran. Gente endemoniada y echar demonios fuera. Niños sanados, gente leprosa limpia, hermanos. Ver cosas que de pronto para un hombre como tú y como yo te dejan completamente asombrado. Insisto, tal era su asombro que no les interesó mucho que Juan el Bautista hubiese sido decapitado. A lo mejor sí, no digo que eran duros, pero les importó más lo que ellos habían visto. Señor, es que no sabes lo que nos acaba de pasar. Esto estuvo increíble, Señor. Vengan, vamos a descansar. ¿Tú crees que los apóstoles merecían un descanso? ¿Sí o no? Merecían descansar, hermanos. Es importante descansar también. Se fueron en un barco a un lugar desierto. Hermanos, Marcos capítulo 6, del versículo 7 al 13 que estudiamos, cuenta cómo Jesús manda a estos 12 de dos en dos con la autoridad de regir sobre las potestades demoníacas o espíritus inmundos. El Señor envía a los 12 a predicar arrepentimiento y dice, sacaban demonios y sanaban enfermos. En el versículo 14 al 29, hermanos, Marcos interrumpe esta historia para contar la muerte de Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Lo vimos la semana pasada. Es el envío, van a hacer lo suyo y se interrumpe la historia con Juan el Bautista y ahora otra vez se restaura la historia de esto, su regreso. Marcos interrumpe esta historia con Juan el Bautista, pero ahora del versículo 30 al 34, Marcos regresa a la historia de los 12, quienes van a relatar a Jesús los resultados de aquella misión que los mandó con dinero, con doble alforja, maletas, 2 cintos y 3 capas, ¿verdad? Los envió sin nada, hermanos. Vienen a contar, ellos venían asombrados, me manda sin nada y regreso con victoria. Por eso he dicho, hermanos, para hacer un pequeño paréntesis, probablemente tú o algunos de aquí no han visto la gloria de Dios que provee todo porque siempre han querido estar con todo. Estos hombres vieron la gloria de Dios, la provisión, su soberanía protectora, porque fueron sin nada, entonces dependieron de Dios en su totalidad. Este es otro ejemplo, amados, entonces, de una de las historias del evangelista Marcos dentro de otra historia. La historia de Juan el Bautista situada dentro de la historia de la misión de los 12. Acabamos de salir del interludio de Juan el Bautista para ver qué pasó ahora con los apóstoles. Y los apóstoles se juntaron con Jesús. Jesús los había mandado de 2 en 2, manda a 12, pero ahora Marcos, si te das cuenta, les llama en el versículo 30 apóstoles. Dijimos que este es el único lugar en donde el evangelio de Marcos utiliza esta palabra apóstoles, excepto por el capítulo 3, versículo 14, donde señala la palabra porque habla de envió o mandó. Y sabemos que si vamos al griego, lo que vamos a encontrar es que dice apóstoles también. La traducción dice apóstoles porque ya han llegaron de la misión y antes les dice que fueron enviados. Pero los enviados eran los apóstoles. La palabra apóstoles particularmente apropiada en el versículo 30. No vas a volver a encontrar la palabra apóstol en todo el evangelio de Marcos. Es un dato importante. Esa palabra griega es apostelo, que significa mandar. Pero ¿a quién mandas? A alguien que envías, ¿verdad? Fue la palabra que Marcos utiliza también en el versículo 7.
al hablar de mandar a los 12, apostelo. Apóstol, hermanos, es un término técnico para los misioneros cristianos de la temprana iglesia. Esto indica que los apóstoles son agentes autorizados y oficiales para representar al Señor Jesús. Se considera que tal persona, escucha bien, tiene autoridad, tiene la autoridad de la persona a quien representa. Ellos son los apóstoles. Hoy en día los misioneros tienen la autoridad de la persona que los envía. Aléjate del pensamiento carnal de tienen la autoridad y el poder y sacan demonios. No. Tienen la autoridad porque el misionero lo único que va a hacer es predicar la palabra. Y la autoridad del pastor, del evangelista, del predicador, del misionero, del maestro es la palabra. Algunos piensan que nosotros somos como los ungidos. Quiero que el pastor ore por mí nada más porque él es el ungido. Quiero que el misionero predique porque él es el ungido. No, hermanos, todos los cristianos somos ungidos. Hay diferentes ministerios en la iglesia, pero el poder no radica en el hombre como tal, sino radica en la palabra. En la palabra. Así que queremos mucho poder, mucha palabra, hermanos. Amén. Entonces la palabra apóstoles, amados, es particularmente apropiada en este versículo. Es importante, no sé si sabías que es la única vez que aparece la palabra apóstol. Nunca se vuelve a mencionar en este evangelio. Este término técnico, recuerda, es para los misioneros cristianos de la temprana iglesia. Y estos mismos apóstoles ya han quedado únicamente escritos en la Biblia. Fuera de estos apóstoles no hay más apóstoles. Amén. No hay más, aunque te digan y aunque se vistan y aunque hagan prodigios y milagros, el Señor Jesucristo nos dijo que eso iban a hacer. No hay más apóstoles. Los apóstoles de hoy en día son los humildes misioneros y no se atreven a llamarse apóstoles. Se llaman misioneros. Alguien dice que es el misionero, bueno, estos tres, pastor, maestro, pero el misionero es este dedito. ¿Saben por qué? Porque cabe en cualquier lugar. El misionero entra a cualquier lugar, hermanos. El misionero entra a cualquier lugar. El misionero va a lugares que no te puedes imaginar. El misionero se sube a una canoa y va y está remando entre cocodrilos, se mete con gente que habla otro idioma, es perseguido, duerme con hormigas, le pican los moscos. Hermanos, se encuentran tarántulas de este tamaño, ¿sí o no, Johnny y Alicia? Hermanos, el misionero es alguien que entra a cualquier lugar y tiene mucho poder por la palabra que predica y por quien lo envía. Quien ha enviado a nuestros hermanos Jonathan y Alicia no es la iglesia únicamente es embajadora, quien los envió es el Señor. Es el Señor, hermanos. Quien paga es Él, hermanos, ¿ok? Gloria a Dios. Amados, entonces, les dice el Señor Jesucristo en el versículo 31 a estos apóstoles, tenía que enseñarte todo esto. Venid aparte a un lugar desierto. ¿Para qué, hermanos? Descansar. Jesús ve que los discípulos están cansados después de su misión. Ellos trabajaban, hermanos, horas extras. Nos está diciendo los textos que venía gente, entraba, llegaba. Lo mismo haríamos nosotros si vemos un letrero que dice, trae a tu enfermo y será sano. Dices, no. Hermanos, es la técnica que usan los falsos cristianos para jalar la atención de la gente. ¿Quién alguna vez fue a una campaña de milagros? Sí, digan la verdad, porque tengo fotos ahí infragantes. Hermanos, ven a una campaña de milagros gratuitamente y toda la gente está emocionada. Pues tú no te vas a emocionar si tienes a tu hijo enfermo y va a morir y te dicen en esta hora, tu hijo es sano. ¿No te haría llorar saber que hay una posibilidad que te están ofreciendo gratuitamente para que tu hijo sane? Y la emoción llega y te rompe, hermanos. Y ya cuando está roto dicen, ahora vamos a honrar a Dios con sus ofrendas. No las vamos a cobrar, pero ahorita los sugieres van a pasar con unos baldes de 20 litros. Y ahí depositen su humilde ofrenda. Pero recuerden que es una prueba de fe. Entre más grande sea tu ofrenda, más grande puede ser tu milagro. Esa teología viene de Satanás, hermanos. Esa demonología viene de Satanás. Entonces, hermanos, estos hombres estaban muy cansados de predicar la verdad.
cansados de su misión. Y el Señor Jesucristo se compadece y los invita a un lugar aparte en donde ellos puedan descansar plácidamente. Pero hermanos, sabemos que nuestro Señor es compasivo y de pronto ve a sus discípulos cansados. Ellos están con el poder de Dios, dones extraordinarios, fuerzas extraordinarias, hermanos, y ve a la gente que llega ahí necesitada y dice: ay, lo siento, suspendemos el descanso. Suspendemos el descanso. Tiene compasión, hermanos, por la gente. El Señor Jesús está mostrando compasión por sus apóstoles porque dice: está bien, vamos a descansar. Supongo que el Señor Jesús les ha de haber dicho: no me ven cuántas horas llevo trabajando yo aquí. En lo que ustedes fueron, yo me he quedado a trabajar. Pero el Señor, hermanos, no tenía pecado. Nunca tuvo pecado. Tuvo compasión de los discípulos. Todavía no habían tenido tiempo de comer y el Señor Jesucristo dijo: no han comido mis discípulos. Él tampoco había comido, hermanos. Él no pensaba en él. ¿Te das cuenta que jamás en la Escritura vemos un texto en donde Jesús tenga conmiseración de sí mismo? ¿No me han visto qué cansado estoy? Lo único que dijo como un reclamo que yo puedo recordar es: está llorando en el Getsemaní, orando, sudando como gotas de sangre porque sabe que su peor castigo viene, no la cruz sino la separación de Dios, y está llorando como gotas de sangre porque su cuerpo físico no soporta tal agonía que él sabe que va a pasar. Y cuando de pronto está llorando, agonizando de dolor, ve a los discípulos dormidos y les dice: ¿ni una hora pudieron estar conmigo orando? ¡Wow! Eso me motiva tanto, hermanos, cuando de pronto uno como pastor se siente un tanto solo, abandonado o poco apoyado. Pienso en mi Señor Jesús y digo: si mi Señor no tenía en dónde recostar la cabeza, ¿quién soy yo para quejarme? Pero el Señor se compadece demasiado, hermanos. Se compadece de ellos. El Señor no había tenido tiempo de comer tampoco, pero ve a ellos. Y recordemos, hermanos, que la obra de un discípulo, la obra completa de un discípulo es una obra que es equilibrada. Tiempo de servicio con tiempo de renovación física y espiritual. Te hablo del trabajo que se dice ser el más pesado que existe en la faz de la tierra, que es trabajar en la obra del Señor. Por eso es que se le llama obra, hermanos. Porque es un trabajo pesado y rudo. Un trabajo que no únicamente te enfrentas a una guerra física, sino te enfrentas a una guerra espiritual también. En donde el enemigo tiene mucha hazaña en contra tuya. Y como decía un pastor, tienen un letrero en el infierno que dice: se busca muerto. Aquellos que trabajan para la gloria de Dios. Se busca. Aniquílenlo. Golpeen por su familia. Entren por su esposa. Lleven adulterio. Háganlo caer. Pero el Señor Jesucristo sabe que el no descansar puede ser tropiezo, porque el no descansar, hermanos, también es una trampa del diablo. ¿Y por qué una trampa del diablo? Porque el demonio hace o mueve algunas cosas en contra de aquel siervo que quiere emprender un descanso pleno. Engaña a las almas buenas que se compadecen para ser como su Señor, y de pronto los pone a trabajar más de lo que pueden, más de lo que deben, con el objetivo, amados, de que algún día no pueden hacer lo que hacían. Cansarlos tanto que truenan físicamente. Y es lo que hace el diablo. Sale por aquí, sale por acá un trabajo, sale otro trabajo por acá, sale por acá. Nuestros amados Francis y Ernesto, misioneros a Brasil, nos decían cuando ellos nos discipulaban en el tema de las misiones, y nos decían a mi esposa, a mí: ustedes tienen que desaparecerse un día del mapa, del teléfono, de todos lados. Tienen que descansar en Cristo un día solo en Él. Y yo le decía a mi esposa: ¿por qué? No, hasta que truene la máquina. Ellos ya tenían varios años, hermanos, en el ministerio. El descanso es necesario porque el cuerpo físico se va desgastando, hermanos. Y es un trabajo equitativo. Platicábamos que hay muchos pastores, yo conozco muchos que son como el hombre orquesta. ¿Sí sabes qué es un hombre orquesta? Toca el bombo, la guitarra, la armónica, los platillos con la espalda, mueve el traserito y toca las castañuelas. Pero a fin de cuentas, hermanos, hace todo. Y ese hombre llega un momento en que se cansa. ¿Pero por qué crees que es un hombre orquesta?
Porque no hay más músicos, hermano, que lo acompañen a trabajar. Hay quienes se dan cuenta de esto y apoyan a la persona que está trabajando de esa manera, con el objetivo de descansa un poco para que puedas cumplir con tu ministerio fielmente y no estés cansado. Pero entonces, hermanos, el descanso es algo bíblico también. Es algo bíblico. Hay alguien que dijo, ten cuidado de cuidar tu salud espiritual y descansa físicamente. Escucha, ¿eh? Ten cuidado de cuidar tu salud espiritual y descansa físicamente. Estamos hablando de la obra, hermanos, del Señor. Amén. Versículo 33. Y los vieron ir muchos y le conocieron. Y corrieron, hermanos, allá muchos a pie. Salieron de las ciudades y llegaron antes que ellos. No tiene mucho sentido, hermanos, porque la distancia que hay del lugar del mar de Galilea al otro lado es la mitad de lo que es si rodeabas el mar. Entonces dices, pues eran atletas veloces o cómo llegaron. Es como si ellos empiezan a correr y empiezan a gritar y como una carrera de relevo se va corriendo la voz, hermanos, hasta que unos están del otro lado, escuchan el tumulto, voltean y ven la barca y dicen, es Jesús. Ya lo esperaban ahí. Ya lo esperaban, el milagro a domicilio, hermanos, sin esforzarse, sin seguir a Jesús en su caminar, simplemente están ahí esperando su milagro. Llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Versículo 34, y saliendo Jesús vio grande multitud y nuevamente se compadeció. Esta palabra compadecer es esplanchinetse. Esplanchinetse. Es griego y tiene un significado muy profundo, hermanos. No es cualquier tipo de compasión. Es una compasión que hoy te voy a explicar para que cuando digas tuve compasión, sepas si en verdad es compasión o simplemente es un sentimiento de tristeza o de lástima por alguien. Dice, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y les comenzó a enseñar muchas cosas. Tiene dolor por ellos, tristeza, hermanos, se compadece. Los discípulos van con ellos, con él en la barca. Él ve que llegan y llega la gente como a pedirle, hermanos, ayuda desesperadamente. Y el Señor Jesús quita su mirada de sus discípulos y se baja y les empieza a enseñar. Imaginen, hermanos, vieron a Jesús partir. Las multitudes van hacia donde está el barco gritando, porque esto no es un evento. Ya se fue. Bueno, lo alcanzamos en un rato. No, hermanos. Lo vieron irse y dijeron, vamos por él, vamos a seguirlo, lo tenemos que alcanzar. Gritando, Jesús, ahí va Jesús, una multitud. Llegan y ya están ahí. Se mueven en esa dirección sin parar, hermanos, sin descansar y van a interceptar a Jesús. ¿Y qué crees? Lo logran. Cuando Jesús llega al lugar en donde deben de descansar, los apóstoles ya están comenzando a desabrocharse el cinto, que agarran de almohada. Y ven, la gente llega, hermanos. Amados, imaginen esto, siéntanlo. ¿Qué pasa si tú y yo estamos después de una jornada de trabajo muy pesada? Milagros, arrepentimientos, salvaciones a más no poder, hermanos. Ataque de personas como cuando en la calle nos confrontan y nos gritan cosas. Ayer acabo de tener una confrontación de esas con la luz del mundo y vieras qué bonito el Señor los trató, hermanos. Vamos a descansar un poco, por favor. ¡Qué bueno! Gracias, Señor, por compadecerte de nosotros. Gracias porque vamos a dormir abajo de la sombra del árbol. Aquel árbol yo lo escojo. Aquella sombra es mía. Pero de pronto, hermanos, van con el Señor de la compasión. En cuanto se bajan, vuelven a trabajar. ¿Tú crees que ellos tienen razones para estar molestos? Sean honestos. ¿A alguien no le ha pasado que está sumamente cansado, que apenas te quitas tus zapatos, te acuestas en la cama y vas a estar y de repente... ¿Quién? ¡Hola! Toda una familia o amigos. ¡Venimos a comer! ¡Ahí voy! Baja tú. Di que no estoy. ¿Por qué se ríen? ¿Les ha pasado o no? O
Hermanos, es natural. Ellos son hombres como nosotros. Ellos estaban muy cansados, al grado que no les importó que Juan el Bautista hubiese sido decapitado. Digo, no les importó, hermanos, porque ellos pudieron transmitir a Jesús todo el trabajo que habían hecho para que Jesús tuviera compasión de ellos. Cuando un niño, hermanos, de nuestros hijos, llegan y nos dicen: papi, me porté bien, hice la tarea, hice el otro, me saqué un 10 en el homeschooling y todo, papi. Quieren recibir algo, un premio. ¿Me vas a llevar al parque? ¿Me vas a llevar a los juegos? ¿Me vas a comprar tal cosa? Los discípulos llegan, hermanos, a decir que han cumplido la misión, pero también quieren recibir a cambio una felicitación o un descanso. Ellos querían descansar. Tenían razones, hermanos, para estar molestos. Claro, aún el Señor Jesús tenía razón para estar molesto, porque Él, cuando sus discípulos iban a dormir y descansar, el Señor Jesús iba a orar. Y si había algo que el Señor Jesús amaba aquí en la tierra, ¿qué crees que era? Orar. Orar. Porque el Señor Jesús comprendía la necesidad de descansar en el Padre, más que descansar físicamente. Cuando tú aprendes a descansar en el Señor, hermano, lo físico queda en término secundario. Aunque estés derrotado, cansado, doblas tus rodillas cansadas y comienzas a pedir fortaleza y el Señor te la da. Pero de pronto no hay descanso para ellos, hermanos. Ellos tienen razones para estar molestos, no han comido, necesitan descansar. Aún antes de remar la última, hermanos, ya está la gente esperándolos. Probablemente tú y yo diríamos: Jesús, haz que no los ves, dale vuelta, derecho. Pero no, hermanos, ellos tienen que llegar porque el Señor es un Señor compasivo, como contigo y conmigo. A pesar de lo que seguimos haciendo, el Señor, como decía Pastor Emanuel, sigue teniendo compasión de nosotros. Si nosotros fuésemos el Señor, hermanos, probablemente ya nos hubiéramos ido afuera. Ya no, yo no quiero a esos infieles, sácalos para allá a volar. Ellos me buscan nada más cuando necesitan. Ellos únicamente quieren ser sanados. Ellos únicamente quieren que yo les provea dinero, comida, trabajo. No, ellos no me quieren por quien soy, me quieren por lo que les doy. Pero el Señor es muy compasivo, hermanos, y no hay pecado en Él. En nosotros sí. Esperaríamos, amados, que estos hombres cansados y hambrientos respondieran con un enfado, una ofensa. Váyanse un rato, no, dejen descansar. Lo habían hecho antes. Se habían mostrado molestos. La carga ya era mayor, hermanos. Recuerdan en el capítulo 2 de Marcos que estudiamos ya hace 6 meses, 7 meses. Los discípulos van y buscan a Jesús para que haga más milagros. Ellos están frescos, están jóvenes, hermanos, apenas van empezando. Aquí ya están más cargados. Aquí ya han visto persecución. Aquí ya han sentido nervio. Aquí ya han visto que los fariseos están encima, los demonios se han manifestado. La misma gente de Jesús se le pone encima, la familia. Saben, hermanos, la situación ha cambiado. Esperaríamos que estos hombres respondieran de una manera enérgica, molesta. Pero Marcos no nos dice cómo responden los discípulos, pero sí nos dice cómo responde Jesús. ¿Y cómo crees que respondió Jesús? ¿Qué dice la Escritura? Tuvo compasión de la multitud porque son como ¿qué? Como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué quiere decir con esto? Hermanos, Jesús tiene respuestas directas para nosotros. Jesús tiene respuestas directas para los que buscan su propia satisfacción. Cuando buscamos al Señor Jesús para que me dé lo que yo quiero, no me lo da. Tiene una respuesta directa y dice: no te lo doy. No te lo doy. Eso no lo necesitas tú. Es como hemos estudiado antes. Jesús es sumamente intransigente. Tú dices sí, Él dice no. Tú dices fuerte, Él dice débil. Tú dices voy, Él dice quédate. Tú dices quédate, Él dice ve. Porque es el Señor, hermanos. Jesús tiene respuestas muy directas para el soberbio, para el orgulloso, para el que está enseñorado en sí mismo. Pero también tiene un corazón muy blando por los necesitados como yo y como tú. Un corazón muy blando, hermanos. Él nunca parece molestarse por nuestras interrupciones. Él nunca se va a molestar cuando en la madrugada te postres y ores: Señor, necesito, Padre, intercede por esta mujer, intercede por este hombre, intercede por mis hijos, Señor, intercede por mí. Él no te dice: no, ahorita no estoy.
Él está todo el tiempo escuchando y esperando que sus hijos volteen su rostro a Él. Él nunca, hermanos, se molesta por nuestras, Padre nuestro, interrupción. Él se molesta por la interrupción del diablo. Él se molesta por la interrupción de los fariseos, hermanos. Pero Él no se molesta por la interrupción de sus ovejas. Nuestra constante vida pecaminosa y fría es nuestra constante necesidad de su compasión, hermanos, de su enseñanza. Nuestra constante confesión al Señor debe de ser nuestra constante necesidad. Tú como joven, como niño, como adulto, como incrédulo, debes decirte: Señor, te busco porque te he oído, Señor, y he escuchado que tú sanas. Yo quiero tocar tu manto porque necesito que me regales fe, Señor, porque lo acepto, no creo en ti. Oh Señor, te busco, Señor. Hoy te busco porque he escuchado gente loca como este pastor gritón, Señor, que me dice que el que busca encuentra, el que toca se le abre y el que pide se le da. Te busco, Señor, porque te aborrezco, pero quiero amarte. Algo dentro de mí, Señor, quisiera amarte. Algo dentro de mí me dice que abandone mi pecado, que abandone el mundo, que abandone la mentira, que abandone el adulterio, pornografía, temor a la muerte, que abandone mi egoísmo, que abandone mi soberbia, mi orgullo. Y algo dentro de mí, Señor, me dice que te busque. El Señor es compasivo y te dice: sí, hijo, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo? ¿El Señor dice eso? Claro. Nosotros somos aquel leproso, hermanos. Nosotros somos aquella mujer con flujo. Nosotros somos aquel ciego. Nosotros somos aquel cojo. Nosotros somos aquel muerto. Y a los que el Señor les preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Quiero que me sanes. ¿Y el Señor qué hace? Sana. Bendito el Rey. Bendito el Rey. ¿Cuál necesidad es la tuya para su gloria? ¿Cuál necesidad es la tuya? Lejos de quiero un puesto mejor, quiero ganar más. No como mundano. ¿Cuál necesidad es la tuya como hijo de Dios? ¿Cuál es tu necesidad para ser íntimo? Pídele y verás, si no, te lo da. Te pongo a prueba. Ora y verás. La palabra traducida, hermanos, por compasión, para que veas qué profundo, hermanos, que viene del griego, esta palabra es planchineste, es también la palabra para entrañas, o vulgarmente conocido tripas. Describe un sentimiento o simpatía o dolor que comienza en la parte física de la persona dentro de ti. No es, ay, pobre, no. La palabra compasión habla de algo físico que siente dentro del estómago. Como cuando te han sorprendido o has visto un accidente fuerte o que atropellan a un animal, peor a una persona. Ese tipo de, ay, dolor por dentro. Eso es la compasión que el Señor Jesucristo vio de estos hombres y mujeres que lo buscaban. No fue lástima, ay, las ovejas. No, fue un dolor, hermanos, dentro. Se compadece al verte a ti y a mí en la situación que muchos tenemos. En lugar de enfurecerse y decirnos: tibios, afuera, el Señor Jesucristo, que ha apaciguado la ira de Dios, dice: hijitos, si supieran, mis niños, mis amados, mis pequeños, nos llama, mis pequeños. Pero señores, soy tan sucio, he sido tan fornicaria, tan adúltero, tan odioso. Mi niño, así te amo. Mi niño, así te amo. Es como si nuestros hijos llegan después de mucha desobediencia o rebeldía, y ellos llegan rotos después de haber hecho mucho mal, al grado que nos causaron ira, y de pronto llega tu niño y te dice: papito, perdóname, me arrepiento. ¿Cómo lo tomas? Dime, por favor, hermano. ¿Cómo lo tomas? Vete para allá, no te quiero. No, claro, papito, yo te amo, yo te perdono, ven para acá. Vamos a pedir al Señor gracia para que tú puedas abandonar tu naturaleza corrupta y puedas glorificar al Señor.
La palabra, hermanos, ovejas no tienen pastor, nos recuerda a Moisés pidiendo a Dios que designara un líder para continuar guiando al pueblo después de él, para que la congregación del Señor nuestro Dios no fuera como ovejas sin pastor. Números 27:12. No vayan. Moisés está pidiendo: Señor, envía, Señor, a alguien que guíe a tu pueblo después de mí, para que no anden como ovejas sin pastor. Dios eligió a Josué, cuyo nombre es una variante del nombre de Jesús. ¿Estás de acuerdo? Josué. Ovejas que no tenían pastor también nos recuerda, hermanos, a las palabras de Ezequiel, el profeta, cuando dijo: y están derramadas por falta de pastor. Y fueron para hacer comidas de toda bestia del campo, y fueron esparcidas. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la haz de la tierra fueron derramadas mis ovejas, y no hubo quien las buscare, ni quien requiriese. La necesidad del pastor es lo que ve el Señor. Las ve como ovejas sin pastor, derramadas, violentadas. Amados, escucha esto. Las ovejas en la Biblia, hermanos, somos nosotros. ¿Y por qué el Señor nos llama ovejas? ¿Tú te has preguntado eso? Ovejas son animales muy propensos a desviarse, muy propensos a enfermarse, muy propensos a irse por un camino diferente cuando no tienen guía. Las ovejas son torpes para hallar por sí mismo el camino de vuelta a su corral, hermanos. Necesitan la guía, necesitan a alguien que los conduzca. Es un animal de un corazón muy frágil, es muy fácil de asustarse y confundirse. ¿Sí o no, hermanos Zenaido? Las ovejas son así. Las ovejas, hermanos, si no hay un pastor que dice: no, para allá, vamos por aquí, vamos por... Ellas, hermanos, el otro día nos despertamos con 3 ovejas aquí en la puerta, los que llegaron más temprano esperando que les abriéramos el lugar de reunión, porque se confundieron y no fueron a su corral. Estaban en la puerta esperando. Esto lo vieron como su corral también, gloria a Dios, hermanos. Aquí estaban afuera 3 ovejas. Por eso son ovejas los hijos de Dios. No quiero decirte que seas torpe, no quiero decirte que seas un corazón frágil, no quiero decirte que te desvías fácil sin guía o que no sabes encontrar el camino por ti solo, pero a la vez también te lo digo: tú eres una oveja. Por eso, amados, el Señor, cuando los ve así, comenzó a enseñarles. Primeramente se compadece de sus discípulos, Él necesita descansar también, pero después llega ahí la necesidad y los prueba y dice: a ver si hacen lo mismo que yo. Y el Señor comienza a enseñar. ¿Con qué intención? Con la intención de que sus discípulos vieran que el Señor Jesucristo venía a servir y no a ser servido, a capacitarlos, hermanos, a servir hasta la muerte. Nada de que estoy cansado, no voy a ir. Tengo dolor de cabeza y creo que no voy a poder ir al culto hoy. Fíjate que sentí que la pierna se me iba a torcer. ¿Se te torció, hermano? No, sentí. Aunque lo dudes, me lo llegaron a decir. ¿Se te torció? No, sentí que se me iba a torcer. Ovejas, hermano, descarriadas, ovejas que necesitan una guía, necesitan un norte, una señal, porque si no se pierden. Ahora, hay mucho problema con el que se nos nombre a nosotros, quienes enseñamos la palabra y fuimos ordenados por otros pastores. ¿Por qué se nos llama pastor? Las ovejas necesitan un pastor. Nosotros somos ovejas y obviamente Él es el pastor de pastores. Aleluya y gloria al Señor por siempre. Pero hoy necesitamos que haya alguien que enseñe la Escritura, y no solo eso, alguien que te busque, que te exhorte, que te guíe, que te pregunte cómo andas, cómo estás, qué necesitas, qué necesidad. Alguien que cuando estés en hospital vaya y esté ahí contigo. Alguien que cuando tengas problemas en tu matrimonio se ponga a conciliar. Alguien que puedas tener una comunicación sabiendo que no va a murmurar de ti, que no te va a juzgar, sino por el contrario es capaz de hacer lo que sea por ti. Eso es un pastor. Eso es un pastor. Grande tarea tenemos nosotros y nos quedan muy grandes los zapatos de pastor, hermanos. Para mí me quedan muy grandes. Soy del 2 y el calzado es del 9. Un pastor, hermanos,
está consciente que con sus ovejas va a tener que pasar frío, lluvia, calor. Un pastor tiene que tener sus ojos en el rebaño, pero a la vez en los lobos, en el peligro. Un pastor golpea con la vara, pero con el cayado trae a las ovejas. Un pastor enseña, hermanos. ¿Por qué? Porque las ovejas necesitan un pastor que les guíe por sendas seguras, que les ayude a encontrar comida, que les defienda contra el peligro, que los confronte cuando se desvían, que los exhorte para que vuelvan al rebaño. Pastor, amados, es una palabra que a menudo se utiliza en la Biblia con diferentes significados, por así decirlo. Por ejemplo, rápido, no voy a ir a la escritura, tengo muchos textos, pero pastor se refiere a reyes fieles o infieles, sacerdotes y profetas. Pastor se refiere al pastor de pastores para Dios. Pastor se refiere para Jesús nuestro Dios también. Pero pastor se refiere también para líderes en la iglesia. Juan 21:15, Hechos 20:28, Primera de Pedro 5, 2 y 4. Las palabras ovejas que no tienen pastor implican, hermanos, una reprensión o una acusación de Jesús hacia los líderes religiosos de ese día, quienes habían dejado a estos hombres fuera de protección. Porque los pastores resulta que en lugar de ver la necesidad de la oveja por guía, veían el pecado y los recriminaban y los echaban para afuera. Estaban confundidos, tocados de su cabeza, endemoniados. Ellos habían fallado con su papel como pastor, pero si son ovejas necesitan y el Señor se compadeció, los vio ahí, hermanos, y dijo: necesito enseñarles. ¿Para qué? Para que sepan qué hacer. Necesito enseñar a mis apóstoles. ¿Para qué? Para que sepan qué hacer. Y necesito enseñarles para que ellos enseñen qué hacer. La tarea tuya y mía como hermanos en Cristo, como padres, no es nada más pasar aquí el tiempo y qué bien. Es enseñar a los demás con el ejemplo a que hagan lo mismo que tú hacías. Y lo que tú hacías es lo mismo que hacían los apóstoles. Y lo que los apóstoles hacían es lo mismo que hacía Jesús. Ese es el trabajo nuestro como padres de familia, como hermanos. A fin de cuentas, todos los hombres aquí deben de pastorear su casa. Su casa es una iglesia, son más de 2 la mayoría. Jesús comienza a enseñar muchas cosas. Aquí, hermanos, podemos ver claramente que si el Señor Jesucristo está enseñándoles es porque ellos no sabían. ¿En qué tipo de zona se encuentran ellos? ¿O por qué la preocupación del Señor Jesús tan grande, hermanos? Dice, estaban en un lugar que es desierto a una hora ya muy avanzada. Versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Este es un comentario sarcástico, hermanos. Oye, Jesús, no hemos descansado. Y ya esta noche, ya vámonos, ¿no? Claro que como no quieren confesar al Señor su necesidad, que quieren satisfacer, dicen, es que ellos tienen necesidad, Señor, de comer, ¿qué vamos a hacer? Ellos pensando que Jesús, al no tener el alivio para esas ovejas, iba a decir, sí es cierto, tienen que comer, vámonos para que se vayan y coman. Pero no sabían que Jesús, hermanos, iba a sacar su poder otra vez. En un lugar desierto y ahora muy avanzada. Todo esto nos muestra, hermanos, cómo estos hombres tienen una gran necesidad. Podemos ver que están en un lugar desierto. En un lugar desierto no hay árboles con frutos, no hay agua, hermanos, no hay cobija. Ya es muy noche. Hay una multitud de hambrientos. Hay proposiciones inadecuadas de los discípulos como la que vemos, Señor, pues si quieres ya vámonos, ahí mañana nos vemos. Y no hay provisión para darles de comer. A tus ojos, a los de los apóstoles es, ya vámonos. Lo hemos hecho, ¿no? Pastor, ya, ¿no? Ya hace hambre. Ya vámonos, ¿no? O ¿hay algo de comer aquí en el refrigerador? Como para que respondamos, no hay nada, sí es cierto, ya vámonos. Pero hermanos, era el Señor Jesús. Ahora lo que el Señor iba a enseñar, lo que tenían que aprender, es que precisamente en medio de la pobreza, de la necesidad, Cristo obra con mayor claridad y poder. Lo que el Señor quería enseñar era que es compasivo, que prueba a los hombres con el objetivo de que venzan la prueba
y les enseña qué hacer. Y ahora el Señor Jesucristo quería cerrar con broche de oro, como nuestro Rey amado lo hace siempre. En esta necesidad tan clara, hermanos, quiere mostrar su claro poder. El principio que deberían aprender es que en las manos del Señor Jesucristo está la vida misma, y que en su palabra, hermanos, está sostenida la creación. Y nosotros también debemos aprenderlo, amados, porque con mucha facilidad vemos lo poco que somos, y en ocasiones nos inunda ese mismo pesimismo que derrota a los discípulos. Hace ratito el hermano lo decía. Soy tan pecador, soy tan alejado, que en lugar de pedir ayuda, me alejo más. Es un error. El Satanás murmura, hermanos, para que nosotros tiremos la toalla y vayamos para atrás. Debemos aprender, amados, que si nos ponemos en manos de Cristo en nuestra necesidad, Él nos va a usar de forma maravillosa para traer esperanza y vida a muchos otros. Debemos aprender, hermanos, que si estamos en necesidad, si alguno aquí está en necesidad espiritual, si alguno aquí necesita ser sanado, si alguno necesita sabiduría, si alguno necesita fe, hermanos, si alguno necesita fuerzas para abandonar algún pecado, algún deleite que le hace daño, algún vicio, lo que necesita es ir a Jesús. No sé si haya alguien aquí que necesite recurrir a Jesús. Señor, ayúdame, yo ya no puedo, Señor, ya no puedo con mi carga, no puedo con este pecado, no puedo, yo quisiera ser quien tú dices que debo de ser. No sé si tú necesites esta tarde del Señor Jesucristo. Aún te encuentres en desierto, aún te encuentres enfermo, aún te encuentres de noche, hermanos, aún te encuentres sin dinero, aún te encuentres sin sabiduría, aún estuvieras mudo, ciego, sordo, lo que el Señor Jesucristo hace en ese tipo de casos es mostrar su soberano poder. El principio que debemos aprender, hermanos, es que todo está en las manos del Señor. Y Él dice, estad quietos y sabed que yo soy su Dios. Gloria a Dios. Vamos a dejar hasta aquí el sermón, hermanos, y vamos a continuar la segunda parte para el próximo domingo. Vamos a orar, les ruego que se pongan de pie por